Pero también la vergüenza es una acción deshonrosa al percibir que los demás nos juzgan de una forma ¿qué? Negativa. O sea, que vemos que alguien nos está juzgando de manera negativa, nos que avergonzamos, nos avergonzamos. También encontramos que la vergüenza, yo creo que a todos nos ha pasado, que la vergüenza se manifiesta en una forma física. Se ve cuando una persona está avergonzada. ¿Por qué? Porque se pone rojo el rostro de la persona. ¿Sí le ha pasado? Lo que llaman, le empieza a pasar que colores, parece como el semáforo, empieza a pasar colores cuando se avergüenza. La persona empieza a sudar, los nervios se le alteran y empieza a sudar y hasta el ritmo cardíaco se acelera. Cuando la persona está ¿qué? Avergonzada. Cuando siente vergüenza por algo o por alguien. La persona cuando está avergonzada habla con timidez. Habla así con timidez, pasito, inseguro, tímido. También encontramos que la persona cuando está avergonzada evita ver a la otra persona que a los ojos. Entonces baja la cara y como que no lo mira a los ojos, porque siente que vergüenza por algo que haya hecho, por algo que haya dicho. Mis amados, Pablo está diciendo, no me avergüenzo. No me avergüenzo de qué, del evangelio. Recuerdo en una ocasión, hace muchos años, un hermano me invitó a que lo acompañara a hacer un negocio. Bueno, no era hermano, era como primo, teniendo en cuenta. Me invitó a que lo acompañara a hacer un negocio. Y yo fui ingenuamente a acompañarlo. Y cuando vamos camino a ese pueblo, me dice, pero allá no va a decir que somos cristianos. Allá no vamos a decir que somos ¿qué? Cristianos. Allá no vamos a ser cristianos. Porque con la gente que vamos a tratar no es cristiana. Y no pueden saber que somos ¿qué? Cristianos. Y peor aún, me dijo, ¿y usted va a decir que usted es mi primo? Y yo dije, pues, si lo veo desde el contexto de la fe, usted ni primo es para mí. Porque si está negando que es cristiano, se está avergonzando de qué? Del evangelio. Se está avergonzando del evangelio. Y Pablo algo claro que dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Yo no me avergüenzo del evangelio. Pablo cuando hablaba del evangelio no le temblaba la voz. No lo hacía con timidez. Pablo cuando hablaba del evangelio lo hacía con un gran honor, alto honor, porque sabía lo que representaba que el evangelio. Pero ¿cuántas veces quizá a usted le ha pasado que cuando usted va a hablar del evangelio lo hace con timidez, con voz insegura, con nerviosismo? Y más aún, nosotros criticamos a Pedro. ¿Qué hizo Pedro? ¿Cuál fue el gran error de Pedro? ¿Negó a quién? A Jesús. Le preguntaron, ¿usted también eres de ellos? Y él dijo, no lo conozco. Y le cantó el gallo y lo había negado 3 veces. Cuando nosotros no damos testimonio de Jesús, estamos negando a Jesús. Cuando nosotros nos avergonzamos que somos ¿qué? Cristianos. Hay creyentes que se avergüenzan que son cristianos. Una vez una señora se me acercó que estaba asistiendo a la iglesia y dijo, para la gloria de Dios llevo 6 meses trabajando en esa empresa y nadie sabe que soy cristiana. Menos mal que era para la gloria de Dios. Y yo como que, trágame tierra, trágame tierra. ¿Qué dice la palabra? Pablo dijo, para mí el evangelio no me avergüenza.
Donde quiera que vaya, puedo hablar con la frente en alto, puedo ver a las personas a los ojos, puedo hablar con voz firme, con convicción profunda de que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Y no me avergüenzo de creer en Cristo. Eso dijo Pablo. Donde quiera que vaya, donde quiera que esté, no me avergüenzo de creer en Cristo. ¿Cuántos de ustedes no se avergüenzan en la oficina de creer en Cristo? Cuando le dicen, ¿usted es cristiano? ¿Usted cómo dice? Sí, yo como que de vez en cuando voy a llevarle, por llevarle la idea a mi marido, a mi mujer, a mis papás, el joven de la universidad. No. Si algo tenemos que hacer nosotros cuando nos preguntan es con la frente en alto decir, sí, yo creo en Jesús y Él es mi Señor y ¿qué? Y mi Salvador. Y no me avergüenzo de mi fe en Él. No me avergüenzo de haberle entregado, rendido mi vida a Jesucristo y reconocerlo como mi Señor y ¿qué? Y Salvador. No me avergüenzo de eso. Porque es lo más grande que me ha podido ¿qué? Suceder. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Mis amados, como no nos avergonzamos del Evangelio, vamos a llenar a Mosquera y a Funza del Evangelio de Jesús. Wow. Se prendió el avivamiento. Como no nos avergonzamos del Evangelio, vamos a compartirle y a llenar del Evangelio a Mosquera y a Funza. Que Mosquera y Funza conozcan y sepan que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Con cada persona que yo hablo, yo digo, soy cristiano. No me avergüenzo. En una ocasión, Dios me ha permitido hablarle a diferentes tipos de personas. En los llanos, me tocó atender personas de diferentes grupos. Y allá en los llanos, siempre les decía, yo soy ¿qué? Cristiano. Jesús es mi Señor y mi ¿qué? Mi Salvador. Ahora, desarrollando el ministerio en esta área, en este sector, Dios me ha permitido hablar con diferentes personas. Hace un tiempo, a Lorena Ríos, la senadora Lorena Ríos, la condecoraron. La condecoraron en el Senado. Fue una condecoración que le hicieron por un trabajo que ella hizo a favor de las mujeres. Y Xiomara, que era la asistente, se le ocurrió la grandiosa idea de invitarme por la amistad que tengo con ella. Y se le ocurrió la grandiosa idea que diera un mensaje de 20 minutos allá. Y yo decía, ¿qué les predico? Abrí la Biblia, Señor, dame una palabra. Y salió el pasaje donde decía en Juan el Bautista predicando, generación de víboras. Y Dios me ha honrado predicándole a diferentes tipos de ¿qué? De personas. En la calle, drogadictos, empresarios. Hace unos días me reuní con un reconocido empresario y él dice ser ateo. Y lo primero que le dije, yo soy cristiano. Si a él no le dio vergüenza decir yo soy ateo, a mí menos vergüenza me dio decir yo soy cristiano. Creo en Jesús como mi Señor y qué, y mi Salvador. Yo no tengo por qué esconder mi fe. Pablo dijo, no me avergüenzo. No tengo por qué esconder mi fe. En el vecindario saben que yo soy cristiano. Los celadores saben que soy cristiano. Donde quiera que vayan, saben que soy que cristiano. No me presento ni siquiera como ministro, me presento como que, como creyente, como que he recibido a Jesús como Señor y que, y Salvador. Y a mí no me avergüenza, al contrario, para mí es un honor ser que hijo del Rey de Reyes y qué, y Señor de Señores. Tener a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Para mí es un honor. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo. Cuando usted no le testifica a su vecino, no le habla de Cristo a su vecino, a su compañero de trabajo, de universidad, no le habla de Cristo de manera sabia, prudente, sembrando la semilla, usted está avergonzando. Se está avergonzando. Por eso Pablo lo escribe abiertamente, dice,
Yo no me avergüenzo. No me avergüenzo del Evangelio. Lo segundo que el apóstol Pablo dice, ¿por qué? Porque el Evangelio es que poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios. Es más, si usted se avergüenza del Evangelio, Jesús dijo, el que se avergüence de mí delante de los hombres. ¿Qué dijo Jesús? Yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. El que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Wow. Y luego Pablo dice, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Por qué avergonzarnos si el Evangelio es poder transformador de Dios? En el Evangelio es, sabemos qué significa el término evangelio, que son que buenas noticias para salvación. Entonces, cuando doy el mensaje del evangelio, cuando una persona, yo le digo, Jesucristo te ama, murió por ti en la cruz del Calvario, derramó su sangre por ti para salvarte y darte vida eterna, le estoy compartiendo el evangelio. Y Pablo dice, porque en ese mensaje del evangelio está el poder de Dios. Usted, mi hermano, mi hermana, cuando le comparte a una persona el evangelio y cuando una persona recibe el evangelio y se rinde a Jesús como Señor y Salvador, esa persona nunca más vuelve a ser la misma. Me acuerdo de un hombre que llegó a la iglesia. Llegó a la iglesia porque le gustaba una jovencita de la iglesia. Y él empezó a, dicen por ahí en el argot popular, échale los perros a la. Ella nos contó, ¿qué hago? Pues tráigalo que a la iglesia. Entonces el hombre, la jovencita le dijo, listo, yo acepto salir contigo, pero primero usted va a la iglesia donde yo voy. Y el hombre, había una campaña evangelística. Y el hombre dijo, listo, yo voy a acompañarlo. Y se puso a beber. Y cuando llegó el momento de encontrarse con ella para ir al culto, a la campaña, ¿cómo creen que estaba el hombre? Tomado, embriagado. Cuando ella lo vio embriagado, le dio vergüenza y dijo, como que no lo llevo así, qué pena yo entrar con este tipo allá borracho a la iglesia. Pero sin embargo el hombre insistió, no, que quería que la acompañara y todo borracho, listo, vamos. Y entró al culto, se sentó en la última fila, ella con el borracho al lado ahí, medio avergonzada, como que trágame tierra, no lo conozco. Y terminó la predicación, hicieron el llamado al frente. Cuando el hombre, para sorpresa de la hermana que lo había invitado, cuando dijo, ¿quién quiere recibir a Cristo? El borracho levantó la mano. Y la hermana que estaba predicando, era una invitada, le dijo, venga al frente. Entonces la hermana no sabía si ir con el borracho al frente o quedarse allá. Pero sin embargo pasó al frente a acompañarlo y el hombre allá borracho hizo la oración de fe. Y ahí en medio del licor, del alicoramiento que tenía, recibió a Cristo como Señor y qué, y Salvador. Y cuando recibió a Cristo, recuerdo tanto que la hermana que estaba predicando fue y oró por él, impuso manos. Y cuando le impuso manos, el borracho al piso fue a dar, pero no por la embriaguez, por el poder de quién, de Dios. Y de manera sobrenatural, el hombre cuando se levantó de ahí ya no tenía cero alcohol. La borrachera se le había pasado. Y desde ese día el hombre quedó en la iglesia. Y hoy en día el hombre se casó con esa mujer, tienen 3 hijas y están asistiendo a la iglesia, fieles sirviendo al Señor. ¿El evangelio es qué? Poder de Dios.
Cuando una persona le abre el corazón a Cristo, Jesús entra y transforma la vida de esa persona. Y así tengo cantidad de testimonios de hombres y mujeres que han conocido a Jesús como Señor y Salvador, y sus vidas nunca más volvieron a ser que las mismas, porque el evangelio es que poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios. Entonces, no nos avergoncemos del evangelio. ¿Por qué avergonzarnos del evangelio? Los llanos, vi a un hombre también convertirse a Cristo. Vi a un hombre cuando oraron, se oró por él, se le ministró, fue libre. Y ese hombre fue transformado. Ese hombre que había sido sicario fue transformado. También he visto hombres religiosos, mujeres religiosas. En Madrid conocí una mujer que era bien religiosa, profesante religiosa, que era esas de camándula en mano, que no fallaban a la misa, que no faltaban a la misa, pero después de casi 6 meses invitarla, abrió su corazón al evangelio y el Señor la tocó, la transformó, y no solamente ella se convirtió, sino que trajo a toda la familia a los pies de Cristo. Y verla cómo ella misma se despojaba de toda su religiosidad por el poder ¿de qué? Del evangelio. Su vida fue transformada. Así que no podemos avergonzarnos del evangelio. ¿Por qué estarnos avergonzando del evangelio si el evangelio es que poder de Dios? ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios. Ni siquiera el evangelio es una religión más. Ni siquiera el evangelio es una tradición, sino que el evangelio literalmente Pablo lo describe como poder de Dios. Cuando una persona se abre al evangelio, esa persona no vuelve a ser la misma. Cuando una familia es alcanzada por el evangelio, esa familia no vuelve a ser la misma. Cuando una ciudad es tocada por el evangelio, esa ciudad no vuelve a ser ¿qué? La misma. Porque el evangelio es poder de Dios. Y en tercer lugar, dice la palabra, Pablo dijo, primero, no me avergüenzo. Lo hago con la frente en alto, con honor que soy cristiano. Segundo, el evangelio es que poder de Dios. Y en tercer lugar, ¿para qué? Para salvación. ¿Para qué es el evangelio? Para salvarnos. Desafortunadamente, no que el evangelio ya ha sido cambiado, no que el evangelio haya cambiado, que algunos que predican el evangelio han tergiversado el evangelio, le han dado una mala interpretación al evangelio. Y por eso usted encuentra predicadores, entre comillas, del evangelio que le dicen a la persona, conviértase a Cristo y va a ser multimillonario. Conviértase a Cristo y va a ser sano. Conviértase a Cristo y va a restaurar su hogar, su familia. Pero escuche bien, el propósito central del evangelio no es que usted y yo nos volvamos millonarios, no es que usted y yo seamos sanados, sino el propósito central del evangelio es que nuestra alma sea salva, redimida y se prepare para el encuentro con el Rey de Reyes y ¿qué? Y Señor de señores. Porque el propósito central del evangelio es salvación. Es salvación. Que todo aquel que en él cree será que salvo. Por eso dice la palabra, y será predicado este evangelio en todo el mundo. El que creyere y fuere que bautizado será salvo. Pero el que no creyere será condenado. Por eso cuando yo le predico a una persona el evangelio, le hablo de Jesús, le digo, si usted recibe a Cristo, se rinde a Cristo y lo reconoce como Señor y Salvador, su alma va a ser salva. Si usted recibe a Cristo, lo reconoce como Señor y Salvador, le rinde su vida a Cristo y persevera con Cristo hasta el último momento de su vida, su alma va a ser que salva. Se va a encontrar con Jesucristo en la eternidad. Pero si usted no acepta a Cristo y rechaza a Cristo, su alma se va a perder cuando se muera.
Porque el propósito central del evangelio es la salvación de las almas. Por eso cada vez que usted le comparte el evangelio a una persona, lo lleva a Cristo y esa persona recibe a Jesús como Señor y Salvador, lo reconoce a Jesús como Señor y Salvador y hace la oración de fe, recibe a Cristo en su vida. En ese momento esa persona hay un milagro, que es el milagro de la redención. Dios perdona sus pecados y esa persona se convierte en un hijo o una hija ¿de quién? De Dios. Y se cumple el propósito del evangelio. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvación. Tristemente, uno le pregunta al creyente, ¿usted es salvo? Y sabe que algunos cristianos dudan. Algunos creyentes dudan. ¿Será que soy salvo? ¿Será que no soy salvo? ¿Qué dice la palabra? El que creyere y fuere que bautizado, será que salvo. Pero el que no creyere será condenado. El que no creyere al mensaje del evangelio será condenado. O sea que nosotros tenemos el privilegio, porque para mí es un privilegio, compartirle a las personas el evangelio. Para que la persona pueda creer. Por eso Pablo dice en Romanos, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Sabe mi hermano, mi hermana, que su vecino, su vecina, compañero de trabajo, familiar, no ha conocido a Cristo y necesita que alguien le predique? Que alguien que no se avergüence del evangelio tenga el valor de mirar a los ojos y decirle, Jesucristo murió por ti, entregó su vida en la cruz del Calvario para salvarlo y darle ¿qué? Vida eterna. Por eso Pablo dice, porque en el evangelio está la salvación. El evangelio se predica para la salvación, para que las personas sean salvas, para que el ser humano sea salvo. No es solamente para ser sanado, porque Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde qué? Su alma. O sea que el propósito central del evangelio, cuando le predicamos a una persona, es para que la persona sea salva, para la salvación de su alma. Lo demás, lo de la sanidad, lo de la prosperidad, lo de que la restauración de la familia y todo lo demás es añadidura. Pero el propósito central cuando le predicamos a una persona es que esa persona al recibir a Cristo sea que salvo, sea perdonado, sea limpio de sus pecados. Ese es el propósito central del evangelio. Y avanzamos. No los quiero demorar. ¿Qué más dice la palabra? Versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela que por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe que vivirá. Pero al final del versículo 16 dice, al judío primeramente y también al griego. Mire mi hermano, todo ser humano, independiente del país donde se encuentre, necesita oír el mensaje del evangelio. Por eso la salvación para el hombre a nivel universal, en cualquier rincón del mundo, sea colombiano, sea venezolano, sea chino, sea norteamericano, sea canadiense, sea japonés, sea hindú, independiente del lugar donde se encuentre, la única forma en que el ser humano puede ser salvo, su alma puede ser rescatada, redimida y perdonada, es a través de ¿qué? Del evangelio. Es a través del evangelio. No hay otra forma para que el hombre pueda ser salvo si no es por el evangelio. Por algo, la última señal antes de la venida de Jesús que hay es que será predicado este evangelio a toda criatura en todo el mundo. Y ahí sí vendrá ¿qué? El fin.
pero será predicado el evangelio a toda criatura en todo el mundo, para que cada persona sobre la faz de la tierra, cada hombre, cada mujer sobre la faz de la tierra, donde quiera que se encuentre, pueda tener la experiencia de oír el evangelio y tomar la decisión si recibe o rechaza el evangelio. Y déjeme hacer un paréntesis. Como iglesia local, vamos a volver a trabajar sobre misiones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estuvieron el día jueves, perdón, el martes en la reunión virtual con los misioneros en Afganistán? Y vamos a meternos de lleno en misiones. En varios lugares, de lleno en misiones. Quizá usted no puede ir, pero sí puede ¿qué? Orar, puede aportar. Porque, cierro el paréntesis, Jesús dijo, será predicado este evangelio ¿a qué? A toda criatura. Cuando se le predica el evangelio a una persona, se le está dando la oportunidad para que sea salva. Cuando una persona oye el mensaje del evangelio, se le está dando la oportunidad para que esa persona sea ¿qué? Salva, para que su alma sea salva. Y usted cuando le predica el evangelio a esa persona, a ese pecador, usted está siendo el instrumento de Dios, a través del cual Dios está alcanzando esa alma. Usted cuando se dispone en la mano del Señor para predicar el evangelio, Dios está usando su vida como ese instrumento para alcanzar esa alma. Y lo más lindo que dice la Biblia, cuando ese pecador al cual le compartimos el evangelio reconoce a Jesús como Señor y Salvador, hay fiesta en el reino de ¿qué? De los cielos por los ángeles. Tremendo. La predicación del evangelio. Es tanto que los ángeles anhelan predicar el evangelio y no les es permitido. Pero a nosotros como iglesia nos es permitido, tenemos el privilegio de predicar el evangelio. Yo les decía a los hermanos del primer culto, en este segundo semestre nos vamos a enfocar fuerte en los grupos bíblicos y en las casas vamos a predicar el evangelio y usted va a asistir a un grupo bíblico y va a llevar a un vecino, a un amigo, a un compañero de estudio, de trabajo a ese grupo bíblico y vamos a permitir que el evangelio corra y el nombre de Dios sea que glorificado y que las almas sean salvas para el reino de los cielos. Necesitamos levantarnos a predicar el evangelio. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Luego dice, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Al judío primeramente y también al griego. Luego dice, para finalizar, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la confianza, por creer en Cristo, vivirá. Y vamos en esta mañana a orar. ¿Y sabe por qué vamos a orar? Vamos a orar y vamos a pedirle perdón al Señor. Y usted dirá, ¿por qué vamos a pedirle perdón al Señor? ¿Cuántas veces nos hemos avergonzado del evangelio? ¿Cuántas veces cuando usted le han preguntado, ¿usted es cristiano? Y de pronto usted dice, sí, yo voy a una iglesia. Sí, sí, yo de vez en cuando. Cuando toma esa actitud, ¿qué está haciendo? Acuerden que es avergonzarse. ¿Es qué? Ponerse rojo, sonrojarse, hablar tímidamente, ocultar algo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos hemos avergonzado? Cuando debería ser lo contrario. Cuando nos pregunten, ¿usted es cristiano? ¿Usted qué debe decir? ¿Qué va a decir? A mucho honor. Soy hijo de Dios. Jesús es mi Señor y es mi ¿qué? Salvador. Y no me avergüenzo de eso. Y donde quiera que vaya, donde quiera que me pare, no me avergüenzo de Jesucristo, mi Señor y ¿qué? Y mi Salvador. Mire, usted se puede avergonzar de su novio porque es feo y le hallo la razón. Usted puede avergonzarse de su novia porque es feita y le hallo la razón. Usted puede avergonzarse hasta del marido porque es bajito, gordito, barrigoncito, calvito y parece un chichón. Pero no se avergüence del Señor. Pero nunca se avergüence de su Señor.
nunca se qué, se avergüence de su Señor. Nunca se avergüence de aquel que dio su vida para salvar su alma. Nunca me voy a avergonzar de aquel que ofrendó su vida para salvar mi alma y darme vida ¿qué? Eterna. Póngase en pie y vamos a orar. Vamos a orar. Y la mejor forma de demostrar que no nos avergonzamos es hablando de Él. Hablando de Jesús. Sin temor, con convicción, con seguridad. No tímidamente. Porque el que lo hace tímidamente se está avergonzando. No tímidamente, con seguridad, con convicción, con certeza. Hablar de Jesús en la oficina, en la oficina, en la empresa, en la cafetería, en el vecindario, alrededor del grupo bíblico. Que todos conozcan que usted tiene a Jesús y que Jesús es su Señor y su Salvador. Que todos conozcan que amamos a Jesús, que nuestra vida gira en torno a Jesús y no es fanatismo, no es fanatismo. Porque algunos dicen, es que yo no soy fanático, no soy fanático. Por eso prefiero que no sepan que soy cristiano, porque es que yo no soy fanático. No se trata de fanatismo, se trata de convicción, de testimonio, de demostrar que amamos a Jesús y que nuestra vida gira en torno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Él es el todo para cada uno de nosotros. Por eso, cuando usted predica de Cristo, cuando usted le habla a una persona de Cristo, cuando usted le comparte el plan de salvación de una persona, usted está demostrando que no se avergüenza de su Señor y de su Salvador. Vamos a orar. Y si es posible, empiece a orar y a decirle, Señor, ayúdame. Porque así como Pablo no se avergonzaba del Evangelio, Pablo entendía lo que representaba el Evangelio, poder de Dios, y lo que produce el Evangelio, que es salvación. Ayúdame, Señor, para nunca, nunca avergonzarme del Evangelio. Señor, al contrario, con libertad, con convicción, con seguridad, pueda hablar de Jesús, mi Señor y mi Salvador. Donde quiera que vaya, Señor. Padre, ayúdame para con las personas que me relacione, Señor. Hablarles de Jesús, presentarles a mi Señor y mi Salvador. No esconder mi fe, no esconder mi convicción en Jesús, sino que al contrario, amado Señor, poder hablar libremente, con convicción, que tú eres mi Señor y mi Salvador. Señor, usa la vida de mi hermano, usa la vida de mi hermana, usa la iglesia, para que toda tu iglesia se levante con convicción, así como lo hizo el apóstol Pablo, a compartir, a predicar, a demostrar la fe, que la convicción, la seguridad que ellos tienen, la certeza que ellos tienen en Cristo a través de la predicación del Evangelio. Usa la vida de mi hermano, de mi hermana, úsales para que ellos sean instrumentos en tus manos, para que el Evangelio corra y tu nombre sea glorificado, para que el pecador te conozca a través de nuestra vida, Señor, para que el pecador tenga un encuentro personal contigo, Señor. Queremos ser instrumentos en tus manos a través de los cuales corre, fluye el mensaje del Evangelio. Padre, que podamos ser instrumentos, que llevemos la buena noticia de salvación, el mensaje del Señor, el mensaje del Evangelio a cada persona que aún no te conoce, a cada pecador que está subyugado y esclavizado en el pecado. Padre, usa nuestra vida como instrumento que a través del cual fluya el Evangelio, corra el mensaje del Evangelio para gloria y alabanza de tu nombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Termino con esto. Cuando estaba empezando la obra, una mujer se me acercó, ya no se congrega con nosotros,
y me dijo, para la gloria de Dios, llevo 6 meses en la empresa y nadie en la empresa sabe que soy cristiana. Y me quedé mirándola y le dije, ¿eso es para la gloria del Señor? Dijo, sí, me dijo así, para la gloria de Dios llevo 6 meses en la empresa y nadie en la empresa sabe que soy ¿qué? Cristiano. ¿Qué estaba denotando esta mujer? Que se avergonzaba de su fe. Pero yo creo que usted y yo hemos sido llamados no para avergonzarnos, sino porque sabemos el honor que nos ha dado el Señor de conocerlo a Él y que Él sea nuestro Señor y que es Salvador. Póngase cómodo. Vamos a compartir los anuncios. Antes de recibir la ofrenda voy a compartir 2 anuncios. El primero, vamos a estar trabajando con grupos bíblicos. Si usted no asiste a un grupo bíblico, yo lo quiero invitar para que identifique cuál es el grupo bíblico más cerca de su casa. Y personalmente, este servidor se va a poner al frente de grupos bíblicos. Yo mismo voy a estar inmerso en los grupos bíblicos, trabajando ahí de lleno con grupos. Y vamos a abrir más grupos bíblicos, estructurarlos bien, hacerles un seguimiento como debe ser, y toda la iglesia llevando personas nuevas a los grupos bíblicos. ¿Por qué los grupos bíblicos? Porque es más fácil que su vecino, que su compañero de trabajo llegue a una casa, que no llegue directamente al templo. El grupo bíblico es como ese puente entre el inconverso y la iglesia. Es más fácil que llegue a una casa, ese vecino, ese compañero de trabajo, ese amigo llegue a una casa, que no llegue al templo, porque llega al templo inmediatamente piensa que está cambiando ¿de qué? De religión. Entonces el grupo bíblico es ese puente. Vamos a estar todos trabajando con grupos bíblicos, todos. Personalmente voy a meterme de lleno en grupos bíblicos. Segundo anuncio. Ustedes han visto que están en el culto y los hermanos empiezan a salir que a correr el carro, la moto y el asunto. Entonces es incómodo porque eso lo distraen a uno. Yo personalmente me siento oír la palabra y no quisiera que nadie me distrajera y salir a correr el carro, que no sé qué, porque el vecino, aunque en este sector no nos han puesto problema, pero sí es incómodo. Por esa razón estamos habilitando el segundo piso para que quede como auditorio. Si usted no ha subido, lo invito a que suba y mire cómo está quedando. Y por esa razón vamos confiando en Dios. Espero que en transcurso de un mes podamos tener el ascensor acá. Esto se dejó para un ascensor. Para las personas que tienen problema de movilidad, usen el ascensor. Tercera edad y los que vienen de pronto en silla de ruedas o asunto de movilidad. Estamos mirando con un hermano importar el ascensor desde China. Estamos haciendo el proceso. Y mi esposa dice, usted se mete en unas vacas locas sin plata, pero es que así es que hace Dios. Entonces, vale, pero creo que Dios tiene que la provisión. Así que yo lo invito. Ore al Señor y si el Señor le pone en su corazón aportar, hágalo. Sea fiel con su ofrenda, sus diezmos, y ahí va a verse reflejado. Quiero terminar rápido la construcción. Rápido. Yo quisiera en 2 meses terminar la construcción y que tuviéramos en el segundo piso ya con todo bien arreglado, el auditorio bien bonito, el ascensor instalado, esto parqueadero y todo. ¿Para qué? Para dedicarme a los grupos y a las misiones. A los grupos y a las misiones. Tenemos en proyecto abrir varias congregaciones en varios pueblos y eso se requiere de tiempo. Y yo no quiero seguir gastando mi energía en construir esto. Quiero terminarlo más pronto para dedicarme en abrir nuevas congregaciones, a las misiones y a los grupos. Quiero enfocarme en eso. Por eso, si usted quiere mirar y si quiere apoyar, lo que siembre ahí se va reflejado para terminar lo de la obra. Vamos a orar por la ofrenda. Vengan los hermanos sugieres, vamos a recibir la ofrenda. Vamos a orar por la ofrenda, va a orar por su ofrenda, su diezmo, le da gracias a Dios. Y si usted, Dios le pone en su corazón sembrar un bulto de cemento, lo que se requiera en el segundo piso, lo puede hacer con total ¿qué? Libertad. Padre, te damos gracias, eres el nombre que es sobre todo nombre. Te doy gracias por la ofrenda, los diezmos, Padre, por el corazón generoso. Tú bendices al dador alegre, dice tu palabra.
Señor, también tu palabra dice que tú abres la ventana de los cielos y derramas bendición sobre tu iglesia. Pero te doy gracias en esta mañana, Señor, en tus manos presentamos las finanzas, la economía de la iglesia. Tú sabes, Padre, la responsabilidad que viene económica para tu iglesia y tú vas a proveer, Señor, porque es para tu casa. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden seguir. Voy a puntualizar más sobre las misiones. ¿Cuántos estuvieron el día martes en el culto virtual con los hermanos? Levanten la mano.
Amén.